Bienvenido, bienvenido. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es realmente especial. Nos llega desde la ciudad de Mercedes, en Argentina, gracias al fotógrafo Daniel Zunino y también al Museo Míguez. Se trata del prólogo de un libro de 1970, un libro con un título que ya de por sí atrapa: La sangre en las esquinas. Un título potentísimo, desde luego. Y lo que vamos a analizar hoy es justo eso, la historia que hay detrás de ese libro, la misión que se esconde en su prólogo. Porque las fuentes nos proponen un reto fascinante, que es entender por qué un historiador y un juez, que además era poeta, decidieron unir fuerzas. Claro, son dos mundos que a priori parecen muy distintos. Totalmente. Tenemos dos maneras de mirar el mundo, la prosa y el verso, puestas al servicio de una causa común: luchar contra el olvido. Exacto. La historia que nos cuentan estos documentos no es solo la de una ciudad, es la de cómo se construye, cómo se defiende y sobre todo cómo se preserva el recuerdo. Pues sí. Así que, si te parece, vamos a desgranar esta colaboración tan particular. Vamos a ello. Lo primero que me llama la atención, y las notas lo dejan muy claro, es que no estamos hablando del libro de un autor con un colaborador, sino de una obra concebida desde el principio por dos personas. Eso es. Es una coautoría en toda regla. Y ese es un punto de partida, yo creo, fundamental. Por un lado tenemos a Raúl Ortelli, que es quien firma la prosa. El historiador. El historiador. Sí, las fuentes lo describen como un historiador y escritor costumbrista muy conocido y respetado en Mercedes. Él es el que aporta, digamos, el esqueleto fáctico, el relato histórico de los acontecimientos. Y por otro lado, claro, está la figura que aporta el contrapunto lírico: Albor Húngaro. Un nombre que, la verdad, parece casi un seudónimo poético, pero que pertenecía a una persona muy real y con un peso importante en la ciudad. Así es. Albor Húngaro no era solo poeta, también era artista plástico y, como decíamos, juez. Su aportación al libro son los romances, los poemas que dialogan con la crónica de Ortelli. O sea que no es algo añadido al final. Para nada. El hecho de que desde el aportado se presenten juntos ya es toda una declaración de intenciones. No es un libro de historia con poemas de adorno. No, es un artefacto cultural construido con dos materiales distintos pero inseparables. Es como si nos dijeran desde el minuto 1: para entender lo que os vamos a contar vais a necesitar dos tipos de mirada. Justo. La mirada que registra y la mirada que siente. La propia autoría ya es parte del mensaje. Precisamente. Nos están diciendo que la historia no es solo una secuencia de datos, tiene una dimensión emocional, tiene un eco en la memoria colectiva, y para capturar eso, la prosa no es suficiente, necesita el verso. Esa dualidad es el motor de todo el proyecto. Y eso nos lleva directamente al prólogo, que está escrito por el propio Ortelli, y donde explica el porqué de este libro. Reconoce que ya se habían escrito casi 20 libros sobre Mercedes, lo que me hace pensar que debía ser un tema bastante transitado ya. Sí, no era un tema nuevo. Pero él sentía que faltaba algo. Faltaba algo, y yo diría que sobre todo sentía que el tiempo se agotaba. Hay un sentido de urgencia que se palpa en sus palabras. Totalmente. Habla de un pasado tan recio con su historia de indios y tan sugestivo con sucesos muchas veces de repercusión nacional. Él percibe que toda esa riqueza, esa complejidad, se está diluyendo. Y pensemos por un momento en el contexto. Estamos en 1970, en Argentina, un periodo de enorme agitación política y social, de tensiones que acabarían desembocando en años muy oscuros. Desde luego. Ese título, La sangre en las esquinas, en ese contexto adquirió una resonancia tremenda. Sin duda. No es solo una metáfora poética sobre duelos antiguos. Ortelli parece intuir que la memoria misma está en disputa, que los relatos sobre el origen, sobre los conflictos fundacionales de la nación y de la ciudad, se están borrando o reescribiendo. O sea que su urgencia no es... No es solo la del anticuario que teme perder un objeto, es la del ciudadano que teme perder el sentido de su propia historia. Hay una frase en el prólogo que a mí me ha impactado muchísimo, donde define el objetivo del libro. Dice que su intención es rescatar, con la fuerza misteriosa del recuerdo, algo y mucho que se nos va por los caminos del olvido. Es una frase potentísima. La palabra rescatar es clave aquí. No dice documentar ni registrar, dice rescatar. Exacto. Rescatar implica que hay algo de valor que está en peligro inminente de perderse. No es un ejercicio académico frío, es una misión de salvamento. Claro. Y la imagen de los caminos del olvido es brillante.
Sugiere que el olvido no es un vacío, no es la nada, sino un destino, un lugar al que las historias van a parar si no hacemos un esfuerzo activo por retenerlas. Es como si la memoria fuera un náufrago y ellos se lanzaran al mar a por ella. No están en la orilla tomando notas de cómo se ahoga, no, no. No, no. Están en el agua luchando contra la corriente. Y esa actitud lo cambia todo. Totalmente. Y esa fuerza misteriosa del recuerdo que menciona, es que reconoce que la memoria no es solo un archivo de datos, tiene un componente irracional, emocional, casi mágico. Y por eso necesita un poeta. Por eso necesita un poeta. Porque hay partes del pasado que solo se pueden rescatar con las herramientas de la poesía. Muy bien, la misión está clarísima. Pero ahora llegamos al punto que a primera vista resulta más chocante. Sí. Ortelli tiene que presentar a su colaborador, a Álvaro Húngaro, y explicar qué hace un juez de una cámara penal escribiendo versos para un libro de historia. Honestamente suena una combinación extrañísima. Sí, choca. Uno se imagina a un juez como alguien muy rígido, muy apegado a la letra de la ley, casi la antítesis de un poeta. Y Ortelli es plenamente consciente de esa posible reacción. Es que se adelanta a la extrañeza del lector de una forma magistral. Cito directamente del prólogo. Suele suponerse que el derecho es una ciencia fría. ¡Anda! Él mismo pone la objeción sobre la mesa antes de que nadie pueda hacerlo. Sabe que tiene que desmontar un prejuicio. Vale. ¿Y cómo lo desmonta? ¿Cuál es su argumento para convencernos de que este juez es el poeta ideal para su proyecto? Pues su argumento es una genial inversión de la lógica. En lugar de decir que Húngaro es poeta a pesar de ser juez, Ajá. sostiene que es un poeta especialmente capacitado precisamente por ser juez, y no un juez cualquiera, sino un juez del fuero penal, Ah. que según Ortelli es, dentro del derecho, donde más juegan los sentimientos humanos. Ah, claro. Ahí está la conexión. El lugar donde se juzgan los crímenes es también el escenario de las pasiones humanas más extremas. La ira, la envidia, el amor, la desesperación. Exactamente. Ortelli nos dice, en esencia, ¿quién mejor para entender el alma humana en sus luces y sus sombras que alguien cuyo trabajo diario consiste en asomarse a esos abismos? Claro, es que tiene todo el sentido. Un juez penal no trabaja con conceptos abstractos, trabaja con dramas reales, con vidas rotas, con conflictos que son la materia prima de la gran literatura. Lejos de ser una ciencia fría, su profesión le ha convertido en un observador de primera línea de la condición humana. Es una defensa brillante de su colaborador. Lo convierte de una lección extraña en la única lección posible, vaya. Desde luego. Es el más indicado para transformarla en verso. Y además, lo describe como un poeta genuino, nada impostado. Dice que su poesía nace con una naturalidad asombrosa. Menciona su increíble versatilidad. Podía escribir desde coplas de intención agudísima sobre lo cotidiano popular. Casi como un cronista de barrio. Eso es. Y de ahí hasta elegías de un gran emocional latido. Me encanta ese detalle que recoge La Fuente, que podía cantar con la misma pasión a la gran historia de la ciudad o a un personaje pintoresco del famoso barrio de los sapos. Eso nos habla de un poeta con los pies en la tierra, que no hace distinciones entre lo que es digno de ser poetizado y lo que no. Encuentra la trascendencia en lo pequeño, en lo popular. Ese barrio de los sapos, a saber quién sería ese personaje, pero la simple mención ya nos transporta a un mundo de historias no contadas, de vida que bulle al margen de los grandes monumentos. Y eso es lo que Ortelli busca, ¿no? Eso es lo que busca. No quiere un poeta que le ponga un adorno florido a su prosa. Quiere un segundo narrador que cuente la otra mitad de la historia. La que no está en los archivos, la que se susurra en las calles, la que vive en el sentir de la gente. Las notas también destacan su modestia. Al parecer, Húngaro tenía material suficiente para publicar 2 libros por su cuenta, pero se sintió genuinamente sorprendido cuando Ortelli le propuso colaborar. Sí. No era alguien que buscara la fama. Y esa modestia refuerza la idea de autenticidad. Húngaro no escribe por vanidad, sino por una necesidad interna, una espontaneidad que el prólogo describe con una imagen preciosa. Canta del modo más natural, así como corren el niño y el arroyo, así como vuela el pájaro y danzan y contradanzan las nubes. ¡Qué bonito! Es una fuerza de la naturaleza. Exacto. Entiendo perfectamente la filosofía y la elección de los autores. Pero me pregunto cómo se traduce todo esto en la práctica. O sea, si esa era su misión, ¿cómo estructuraron el libro para cumplirla?
¿Cómo funciona esta colaboración en las páginas? Pues el propio prólogo lo aclara, y su título es, de nuevo, una declaración de intenciones. Prosa y verso. Tan simple como eso. La estructura es exactamente esa, una dualidad constante. Ortelli organiza su crónica histórica en 30 capítulos, y Ungaro crea sus romances poéticos para acompañar esa prosa. O sea que no es un bloque de historia y luego al final un apéndice con poemas. No, para nada. Están entrelazados. Un capítulo de prosa, un poema que reflexiona sobre él. O algo similar, imagino. Exacto. Es un diálogo continuo. La prosa de Ortelli ancla el relato en la realidad, le da un esqueleto de hechos, fechas, nombres. Pero los versos de Ungaro le dan carne, sangre, espíritu. Le ponen la banda sonora emocional a esos hechos. Imagina leer sobre la fundación de la ciudad, con datos y crónicas, y justo después leer un poema que intenta capturar la soledad, el miedo o la esperanza de esos primeros pobladores. Claro, la experiencia es mucho más completa, más inmersiva. Mucho más. Es como tener dos lentes distintas para mirar el mismo paisaje. Una lente es un teleobjetivo, que te da el detalle nítido, el dato preciso, el enfoque en un acontecimiento concreto. Sí. Y la otra es un gran angular, que te da la atmósfera, el color, el sentimiento general de la escena. Y solo usando las dos a la vez, obtienes la imagen completa. Es una analogía perfecta. Y al hacerlo, el libro está planteando una pregunta fundamental sobre qué es la historia. ¿Es solo lo que pasó? ¿O es también el eco de lo que pasó? Claro. ¿Es solo el hecho o también la memoria emocional que ese hecho deja en una comunidad? La propia estructura del libro es su respuesta. La historia, para estar completa, necesita ambas cosas. Necesita ser contada y necesita ser cantada. En definitiva, lo que hemos desgranado hoy a partir de este prólogo es el manifiesto de un libro concebido como un acto de resistencia. Sí, totalmente. Una resistencia activa y poética contra el olvido, que une la precisión del historiador. Y aquí hay un último giro que conecta el pasado con el presente. Recordemos que estas fuentes nos han llegado a través de Daniel Zunino, un fotógrafo que hoy, en el siglo XXI, también se dedica a rescatar la historia de esa misma ciudad. Cierto. Pero usando herramientas radicalmente distintas, la inteligencia artificial para dar vida y color a fotografías antiguas. El paralelismo es fascinante. En 1970 la tecnología de vanguardia para este rescate era la combinación de dos formas de escritura, prosa y verso. Dos interfaces humanas. Justo. Dos interfaces humanas para procesar y transmitir la memoria. Hoy, Daniel Zunino combina una interfaz del pasado, la fotografía histórica, con una del futuro, la IA. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Ortelli y Ungaro usaron las herramientas que tenían a su alcance, el arte y la investigación, para tender un puente hacia el pasado. Hoy tenemos herramientas que ellos ni siquiera hubieran podido imaginar. Y eso plantea una pregunta. Si hoy quisiéramos capturar la esencia de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad, para que no se pierda en esos caminos del olvido, ¿Ya? ¿qué combinación de técnicas, de arte y de ciencia usaríamos?